¿Cómo están ustedes? Los saludo y las saludo desde el estudio 1 de Radios Universidad de Talca en una nueva edición de nuestro programa Ciencia Contigo. Hoy día vamos a hablar de un tema muy contingente que se trata de la inteligencia artificial. Y para eso estamos con el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, César Astudillo Hernández. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Marcela, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Bueno, presentarlo, César Astudillo Hernández es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, tiene un doctorado en Ciencia Computacional y además es actualmente el presidente de la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones. Realiza sus clases en el campus Curicó de la Universidad de Talca en las carreras de Ingeniería Civil en Computación y los programas de posgrado, doctorado en Sistema de Ingeniería y el magíster en Gestión de Operaciones, ambos de la Universidad de Talca. Y hoy día, como adelantaba, vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada en nuestra vida, profesor. ¿Qué conocemos por inteligencia artificial? ¿Qué es? La inteligencia artificial es una rama de la ciencia de la computación que tiene por objetivo generar una máquina capaz de hacer cosas como las que puede hacer nuestro cerebro, actividades. Entonces podríamos decir que queremos emular la inteligencia humana. Perfecto. ¿Llegó para quedarse? Sin lugar a duda. Este año es el año de la inteligencia artificial. Este campo se viene desarrollando hace décadas, pero se han producido ciertas distinciones en este año, puesto que explotaron tecnologías. Como todo el mundo está hablando de una tecnología en particular que se llama ChatGPT, y hoy día pasó de estar en los libros, en la academia o algunas personas que están haciendo investigación a estar en el bolsillo, en el celular de cada persona. Entonces, esa diferencia ha hecho que todo el mundo esté utilizando hoy día inteligencia artificial para su quehacer diario. Entonces, ha hecho un cambio fundamental. Y esto, tú me preguntas si es para quedarse, sin duda va a ser así. Lo más probable es que esto se vaya evolucionando, mejorando y vamos a contar con herramientas cada vez más sofisticadas que van a poder hacer cosas que hasta hace 20 años era impensable que pudiese hacer una máquina. Y va cambiando de esa forma nuestra vida también, nuestra cotidianidad, para qué consultamos, tal vez para qué lo podemos utilizar. Claro, podríamos plantearlo así. ¿Cuánto ha cambiado nuestra vida la Internet? Bueno, los más jóvenes nacieron y crecieron con Internet, pero algunos jóvenes como nosotros crecieron sin la era de Internet y entonces teníamos un estilo de vida y la Internet vino a modificar toda la forma como interactuamos con la tecnología. Hoy día es muy difícil de pensar, por lo menos en Occidente, una vida sin acceso a Internet, sin correo electrónico o sin smartphone. Ese va a ser el impacto que va a tener la inteligencia artificial. Es un nuevo salto tecnológico comparable con la llegada de Internet. Y si lo llevamos al término muy cotidiano y básico, porque hay muchas personas que saben mucho de inteligencia artificial, pero hay quienes nos pueden estar viendo o escuchando que pocos saben de esto. ¿Qué le podemos decir de cómo le puede ayudar? Bueno, algo tan cotidiano como, por ejemplo, abrir el estante un día en la mañana para cocinar algo y no saber o no tener una idea de qué hacer al almuerzo. ChatGPT o la inteligencia artificial te puede ayudar. Tú le puedes indicar, mira, tengo harina, tengo, pues sal, aceite, huevos, leche. Entonces dime, por favor, qué puedo preparar. La tecnología tiene almacenado millones de recetas y por lo tanto puede hacer un match en términos de milisegundos para ver y sugerirte. Y de hecho sabe tantas mezclas que va a dosificar esto para presentarte algo que tú puedas procesar. Increíble. O un cuento, como hablábamos antes de la entrevista, por ejemplo, algo tan sencillo, quizás cuántas mamás o papás tienen que inventar algún cuento para hacer dormir a los hijos, también les puede servir. Sí, bueno, ahora en YouTube, por ejemplo, hay personas que te están encontrando nichos explicando cómo generar productos vendibles, por ejemplo, cómo puedo generar un cuento o incluso ilustrarlo a partir de la inteligencia artificial, porque no estamos limitados a historias, no estamos limitados a recetas, sino que también hay otras inteligencias artificiales que te pueden ayudar a crear una imagen. Por ejemplo, tú le dices, hay una niña vestida de rojo caminando por el bosque y oculto hay un lobo.
Ahora eso, lo que nosotros tenemos en nuestra mente, que nos estamos generando probablemente la idea, ahora la máquina es capaz de construir una imagen en base a ese relato. Entonces ya no solamente podrías crear el cuento, sino que también podrías ilustrarlo utilizando la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con el hombre, con la inteligencia humana? ¿Nos va a sobrepasar la inteligencia artificial? Es una pregunta que se está planteando actualmente. Ese concepto ya se le puso un nombre, a eso se le llama superinteligencia. Okay. Hay un debate al respecto. Hay personas que creen que va a ocurrir, otras personas que creen que no va a ser posible, que nuestra inteligencia siempre va a tener elementos que son distintos. Pero hay otras personas que creen que es tan inminente que solamente hablan de cuándo va a ocurrir. Hay algunos que creen que eso podría ocurrir dentro de este siglo. Existen 17 objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU y que se enfocan en desafíos de la humanidad para el año 2030. ¿Cómo se desarrollan estas temáticas por parte de la inteligencia artificial? Bueno, estos desafíos son tremendamente importantes, puesto que las naciones, muchas naciones, se han unido y han identificado cuáles son las amenazas que tiene la humanidad, qué es lo más urgente para poder vivir mejor. Por ejemplo, hay temas que tienen que ver con la reducción del hambre, el acceso a agua limpia, trabajo justo, sistemas justos, la justicia en general, equidad. Hay alimentación, hay un montón de objetivos, una serie de objetivos, desafíos que va a tener que enfrentar la humanidad, por ejemplo, relacionados al cambio climático, relacionados al cuidado de la fauna submarina. Entonces, el punto es que se sabe, por ejemplo, que a través de la explosión demográfica, del número de personas que existe ahora y la proyección que va a haber en 10 o 20 años más, es crítico generar suficiente alimento para esas personas. En otras palabras, hoy el alimento que tenemos hoy en el mundo no alcanza para alimentar las personas que vamos a ser en 10 o 20 años más. Y entonces, ¿cuál es la solución? La solución es, o parte de la solución, es la tecnología. Puesto que si nosotros desarrollamos tecnología adecuada, podemos mejorar nuestros procesos para mejorar la cantidad, la producción de alimentos y mejorar la calidad nutricional de los alimentos. Entonces, desde esa perspectiva, la inteligencia artificial puede ayudarnos, viendo toda la cadena de generación de alimentos, y esta inteligencia artificial nos puede ir ajustando todos esos procesos para finalmente mejorar, por ejemplo, el alimento, pero esto es solamente una componente dentro de toda la problemática. Podemos utilizarlo, por ejemplo, para proteger el ecosistema. ¿Cómo? Utilizando datos de avistamiento de plagas. Entonces, poder predecir dónde se va a ocurrir la nueva concentración de elementos de plagas que puedan afectar a las plantaciones o que puedan afectar al ecosistema y poder prevenir y hacer una acción antes de que ocurra. Entonces, esa es una gran diferencia de estas técnicas que nos permiten alertas tempranas y no son... no solo reaccionar, sino exacto. Que evitar. Por ejemplo, un cáncer, entonces a partir de las células o a partir de los síntomas, quizás elementos químicos que ocurren dentro de tu cuerpo pueden ser que todavía están un poco invisibles para el cerebro humano. La máquina, gracias a la capacidad que tiene de procesar millones de datos de manera casi instantánea, puede hacer match y puede ver elementos que para el ser humano todavía no es tan fácil. Perfecto, profesor. Estamos haciendo Ciencia Contigo desde el Estudio 1 de Radios Universidad de Talca, saliendo también al aire por Utalca TV. Estamos con el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, César Astudillo Hernández, expertos en temas de inteligencia artificial aplicada a la vida, que es lo que hemos tratado de hablar en este momento. Quisiera llevarle al tema del chat GPT. No lleva tanto tiempo, quizás no se ha hecho masivo o desde que adquirió masividad no es hace tanto tiempo, pero el impacto que ha tenido es bastante potente. Sí, marcó un antes y un después. Lo que sucede es que, como comenté anteriormente, la inteligencia artificial, si la pensamos hace 10 años atrás, básicamente éramos muy pocos los que estábamos manejando el tema, sabíamos el impacto que tiene, sabíamos el potencial que producía. Pero ahora se produjo una diferencia, existe una diferencia, y esa diferencia es que
llegó al bolsillo, como digo yo, ahora es parte, una herramienta más dentro de todas las herramientas tecnológicas, así como tienes streaming para ver o tienes una máquina o un software que te permite escuchar música, ahora tenemos un software que nos permite responder las cosas que estamos hablando, recetas de cocina, cuentos, imágenes y otras cosas más. También incluso puedes crear música, puedes tener crear una canción con el estilo de tal músico que a ti te gusta. La inteligencia artificial tiene repositorios de partituras de muchos músicos anteriores, entonces comprende y puede combinar y recombinar. Tú le puedes pasar una idea y modificarla para presentarte una alternativa, quizás para que tú puedas evaluarla y ver qué te parece mejor y así mejorar y en muchos ámbitos. Entonces, ¿cómo va a cambiar nuestra vida? Nuestra vida va a ser radical siempre y cuando podamos tener acceso a esta tecnología, porque no todo el mundo va a tener acceso. Entonces, hay un tema que quizá es un poquito más profundo y que tiene que ver con las desigualdades. La desigualdad aquí no tiene que ver solamente con la desigualdad económica, que generalmente se habla de esa perspectiva, sino que tiene que ver con la desigualdad de acceso al conocimiento o el acceso a calidad, educación de calidad. El uso de la inteligencia artificial va a ser tan productiva como nosotros seamos capaces de ver el beneficio en ello. Y tenemos que tener una preparación en términos de educación. Entonces veo y aprovecho de poner una bandera, ¿cierto?, en la educación pública, que a mi juicio es clave. Mejorar la educación pública nuevamente tiene un impacto, bueno, yo lo veo en todo orden de cosas. La persona más educada se alimenta mejor, se enferma menos, es más longeva. Generalmente más conocimiento significa más recaudación de impuestos, por lo tanto un Estado más rico y por lo tanto una sociedad que vive más tranquila y en paz. Por lo tanto, la educación solo trae beneficios y en este sentido la inteligencia artificial nos va a permitir tomar ventaja, puesto que estamos en un sector del mundo donde hay muchas desigualdades y muchos desafíos por resolver. Pero Chile está en un lugar, en una posición estratégica dentro de nuestros vecinos. Entonces, también... ¿Por qué esa situación estratégica? Porque yo soy muy crítico de la sociedad chilena, ¿Ya? Pero también destaco ciertas cosas que nosotros podemos hacer bien. Creo que somos muy, muy trabajadores, muy concentrados cuando nos proponemos esfuerzos en común, los llevamos adelante y logramos destacar en el vecindario. Entonces, eso, a mi juicio, nuestros vecinos lo reconocen. Y creo que podemos tomar este elemento que es la inteligencia artificial, que tiene otros casos, digamos, otros elementos que son muy, muy interesantes, pero lo podemos llevar adelante y transformarnos en un referente en la inteligencia artificial a nivel del cono o a nivel de Latinoamérica. Hay una oportunidad allí. Usted hace clases y directamente tiene relación con jóvenes, con las nuevas generaciones. ¿Cómo ve esta interacción de sus propios estudiantes, por ejemplo, con el uso de esta tecnología de inteligencia artificial o el uso tal vez del chat GPT para hacer algún trabajo de investigación que le encomiendan en la universidad? ¿Qué pasa ahí con la parte creativa, con el conocimiento, con la ética? Sí, bueno, en particular yo he integrado la inteligencia artificial como parte de las herramientas que utilizo en la formación de mis estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes tienen que programar algunas cosas, algunos elementos, porque la programación es, como pueden imaginar la audiencia, digamos, es un elemento fundamental en la carrera de computación, por ejemplo. Existen otros chat GPTs, ¿ya? No es único en la tecnología, sino que hay otras tecnologías que te ayudan a programar. En particular, hay una aplicación que se llama Copilot, que tú le comentas y le dices, oye, yo quiero graficar tal cosa, y te empieza a ayudar rápidamente con el código. Y muchas veces acierta al 100% o a veces anda al 95-90%. Entonces, la persona que ya tiene el dominio de la programación puede ir cambiando y ajustando y acelerar los tiempos del desarrollo de los programas de una manera que no había visto precedente. Qué increíble, profesor. Usted se desarrolla en el ámbito de la investigación, ¿cierto? Sí. Me gustaría que nos contara un poco acerca de qué investigación está realizando. Me llegó directo al corazón. Sí, bueno, hay muchas temáticas, mucho por hacer. Esta es un área donde mundialmente hay un déficit de especialistas. O sea, en el fondo, donde hay datos,
nosotros podemos hacer análisis y extraer patrones, como decimos, que son patrones, son elementos regulares que hay en los datos. No es solo azar, sino que hay algo que podemos reconocer. Ejemplos concretos: fraudes bancarios, por ejemplo, fraudes accionarios. Muchas transacciones en las acciones son todas positivas y mueven el mercado, pero de vez en cuando hay algunas transacciones que no son fidedignas. Entonces, identificar ese tipo de acción puede ser muy importante para ganar prestigio. Las bolsas ganan prestigio si son capaces de tener una regulación más adecuada. Eso lo podemos y lo estamos trabajando con inteligencia artificial. Estamos diseñando, creando, así como decir un sastre crea un traje a la medida. Nosotros estamos creando inteligencia artificial específica para resolver un problema importante en particular. Mencionaba que para eso se requieren datos. Esos datos requiere alianza con otras instituciones, alianza con otros profesionales de determinadas áreas para poder recoger esa información. De todo tipo, digamos, hoy día generamos muchos datos. Ahora en estos mismos momentos estamos grabando a través de un cardioide, un micrófono, estamos transmitiendo señales eléctricas que se están almacenando en un computador y que luego van a ser difundidos a través de señales radiales. Ahí tenemos ejemplos de datos. Cuando nosotros tenemos un celular y caminamos, el contador de pasos del celular son datos. Nuestros celulares, muchos de ellos son inteligentes y tienen información respecto a nuestro pulso cardíaco. O cuando vamos a hacernos un examen, tomamos radiografía o exámenes sanguíneos, datos, datos, datos y datos. Entonces, generamos una cantidad inmensa de datos. Algunos de esos datos los podemos almacenar digitalmente. Y eso es fundamental para poder procesarlos. Algunos de esos datos son públicos, otros datos son privados, pertenecen a las personas, otros datos pertenecen a los gobiernos, y etcétera. Existen diversas naturalezas y nosotros tenemos acceso solamente a alguna de ellas, y eventualmente cuando trabajamos, por ejemplo, con una empresa, necesitamos firmar compromisos de confidencialidad y tener acceso a esos datos para poder trabajar. Pero diste el clavo en un tema, que es que sin datos es fundamental, digamos. Los datos son fundamentales para poder realizar la inteligencia artificial. Y a veces ocurre que no hay datos. Me imagino que puede haber alguna área que todavía no se ha explorado. En eso estamos descubriendo nuevas aplicaciones. Hoy día existe un boom de artículos científicos donde estamos mostrando cómo la inteligencia artificial se puede aplicar en diversos campos: salud, psicología. Hoy día en la mañana tuve una entrevista con un psicólogo donde estamos viendo datos de electroencefalogramas para poder hacer detectar patologías, por ejemplo, patologías mentales, y nuestro espíritu sería, por ejemplo, poder detectarlos con anticipación, antes que tuvieran un desarrollo más importante en la salud de las personas. Hemos hablado de todo lo bueno que nos puede traer la inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana, pero ya al cierre, profesor, me gustaría llevarlo a los riesgos de esta inteligencia artificial, de cuál es el límite. Quizás la inteligencia humana tiene algo que la inteligencia artificial no pueda desarrollar, el marco regulatorio desde la moral, tal vez la ética. ¿Dónde están los riesgos y cuáles son los límites? ¿Cómo poder controlarlo? Es un tema muy profundo que daría para varias entrevistas, porque acaba de mencionar muchas facetas. La ética es una faceta. Riesgos, está el riesgo de perder el empleo. Muchas personas se preguntan, me llega muy frecuentemente esa pregunta, digamos, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Voy a perder mi trabajo porque me va a reemplazar una inteligencia artificial? Los límites, la regulación. Existe un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial en Chile. Es importante que ese tipo de regulaciones involucre expertos, puesto que no solamente necesitamos restringir la inteligencia artificial, sino que también necesitamos promoverla. Cuando nosotros decimos Chile ojalá sea un polo de desarrollo de inteligencia artificial, eso no puede ser gratis y no se desarrolla solamente con los expertos en el tema. Necesitamos políticas que nos permitan desarrollar como país un tema tecnológico como este. Y en ese sentido, ¿cómo ve que está el ambiente tal vez político hoy día? Tal vez está enfocado hacia otra área y estos temas que también son relevantes tal vez están al debe. Yo considero que afortunadamente en Chile tenemos políticos que están
tienen un alto conocimiento en la implicancia y las oportunidades que se pueden generar en potenciar estas áreas. Soy optimista al respecto. Por lo tanto, considero que es fundamental vincular a los, no solamente a los políticos, sino que también a los especialistas, para que las políticas vayan más de la mano y podamos, por ejemplo, apoyar a los emprendedores en innovación que involucre inteligencia artificial. Hemos hablado acerca de lo insospechado que puede ser el alcance de la inteligencia artificial y en ese sentido, profesor, lo quisiera llevar al ámbito de las investigaciones que usted ha desarrollado en distintos aspectos como la ingeniería mecánica, la economía, la salud, la educación. Quisiera que habláramos un poquito de eso. Puntualmente hay estudios muy importantes que usted ha desarrollado en el tema de la educación. Sí, bueno, ese es un área bien especial porque nosotros trabajamos en el área educacional, trabajamos en el área de la educación pública, por lo tanto resulta muy importante qué es lo que sucede con las personas que se están educando en el proceso de niños. Con un estudiante de magíster dirigí una tesis de magíster que después también elaboramos un artículo científico que presentamos en una conferencia. El tópico consistía en tener datos de los estudiantes de escuelas públicas de la región del Maule para ver patrones y tratar de... Lo que quisimos hacer era saber qué notas iba a sacar el estudiante en el CIMSE, de cuarto básico. Yeah. Entonces, entrenamos con muchos datos, decenas de miles de datos, y fue muy preciso la anticipación. Podíamos saber con una diferencia de 17 puntos si teníamos los datos de la persona, del estudiante. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Tiene mucho impacto, digamos. Primero, no tenemos que esperar a la prueba para saber cuál es el rendimiento de la persona. Y eso, tú puedes hacer dos cosas, digamos. Poder destacar los talentos, saber quiénes tienen talento y quiénes les va a ir muy bien en la prueba. Piensen en otros tipos de pruebas de selección, por ejemplo, que ocurren a nivel del país. Y en segundo lugar, podemos identificar a las personas que están con dificultades. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que nosotros podemos intervenir. El Ministerio de Educación, los profesores, los apoderados pueden hacer algo para que esa persona mejore y entonces, en el momento que dé la prueba de CIMSE, nos vamos a equivocar nosotros porque le va a ir mucho mejor. Puesto que nosotros tratamos con datos como si no hubiese intervención. Pero si nosotros logramos tener una alerta, intervenimos, podemos generar mejoras tanto en las personas que tienen más conflicto o también en las personas muy destacadas y poder reconocer talentos automáticamente. ¿Qué tipo de intervención estamos hablando? ¿En el ámbito social? ¿En el ámbito de apoyo académico? Claro, bueno, es que, mira, parte del estudio que hicimos fue identificar las variables más relevantes que tenían en el impacto de una prueba masiva como el CIMSE. Nos dimos cuenta que la mayoría de las condiciones o características tenían que ver con el plano económico, tenían que ver con el nivel socioeconómico de la familia, el ingreso y elementos que estaban en sus casas. Entonces recurrimos a especialistas que nos dijeron que ese conocimiento ya se sabía. Entonces y decidimos cambiar nuestro modelo y eliminamos todos los elementos que creíamos que tenía que ver con el dinero. Y de esa manera logramos encontrar factores que no tenían que ver con la economía y descubrimos cosas. Por ejemplo, ¿qué resultó ser el factor más importante? El hecho de que los padres felicitaran a los hijos cuando les iba bien en sus pruebas. O, por ejemplo, el concepto que tenía el profesor de sus estudiantes. Las personas que le iba mejor, el profesor tendía a pensar que sus estudiantes iban a llegar a un nivel educacional mucho más alto. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿El estudiante le fue mejor porque el profesor pensaba eso? ¿O el estudiante era mejor y el profesor pensaba eso? Entonces, surgen una serie de interrogantes que se pueden tomar esas preguntas y seguir indagando. Eso ya es materia de otros especialistas, claro, que tienen que ver con la parte social, la parte económica. Pero yo desde mi punto de vista, desde mi vereda de la inteligencia artificial, puedo generar la matemática y mezclarlo con la computación para que pueda hacer esas predicciones y luego otros especialistas puedan analizarlo y establecer estas medidas que menciono yo que se le llaman medidas preventivas, que es decir, intervenir el sistema educacional para mejorar el rendimiento de las personas. Increíble, y también se pueden hacer esas predicciones en materia de salud. También entiendo que tiene estudio en la materia.
Sí, estamos trabajando realmente en unos proyectos que son fascinantes. Eso no se me ocurre otra palabra más adecuada. Estamos atachando sensores a las personas, por ejemplo, adultos mayores que tienen problemas de postura o algún tipo de problema motriz. Y entonces esas mediciones se pueden almacenar y luego se pueden generar modelos de inteligencia artificial para compararlos con otras personas que no tengan esos problemas de postura y ayudarlos a mejorar para tener una vejez más saludable o, en cierto minuto, evitar que tengan un riesgo de una caída, por ejemplo, que puede significar un deterioro importante en la calidad de vida de las personas. Y eso tiene que ver también con la red de apoyo de salud, me imagino, que tienen a su alrededor. Claro, por supuesto, porque también hay muchos adultos mayores que en estos momentos tienen su vida en solitario y por lo tanto la tecnología nos puede ayudar a mejorar la calidad de esas personas. Entonces, esto que estoy mencionando tiene que ver con sensores, tiene que ver con la postura, pero pueden haber cámaras que estén viendo cómo está la persona, si está bien, si tuvo una caída, o el adulto mayor que tenga un problema motriz puede dar una orden, a lo mejor por voz u otro tipo, para establecer una interacción con su casa que puede estar conectada de manera inteligente y generar cambios, cerrar cortinas, encender las luces, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad que yo siento que estás limitado por nuestra imaginación. Y eso es una oportunidad, digo yo, si hay gente que está pensando en la innovación, cómo generar emprendimiento. Hoy día existe una posibilidad enorme de generar distintos emprendimientos en muchas áreas distintas que involucren la inteligencia artificial y entonces le vamos a estar dando un valor agregado. Quisiera agregar algo respecto a la naturaleza de la inteligencia artificial, porque a diferencia, yo en este momento traje casi todo mi equipo de trabajo al estudio, puesto que nuestro equipo de trabajo es nuestro cerebro. Claro. Y eso lo diferencia mucho de otros campos donde requieres laboratorios costosos, tubos de ensayo, equipamiento. Pero hay algo en la computación y en la informática que me parece notable, que es altamente democrático. Una de las naciones que tiene mayor desarrollo en la parte de computación informática y que tienen gigantes informáticos que desarrollan muchos sistemas es India. ¿Cómo podemos comprender que India, con todas las dificultades que tiene como nación, ha generado esta solidez en el área informática? Bueno, es porque tienen una educación sólida que les permite comprender y desarrollar sistemas informáticos. Entonces, básicamente, con café, digamos, podemos pensar y generar algoritmos en nuestra cabeza, implementarlos, comprender esta inteligencia artificial y luego idear, innovar y construir cosas. A mi juicio, es mucho más rentable en el largo plazo que hacer un hoyo y sacar piedra y venderlas. No sé si, yo creo que se entiende exactamente el mensaje. Precisamente. Hablábamos antes sobre el ChatGPT, cómo ha influido en la vida de las personas, cómo puede llegar a influir, pero también es tan rápido el avance de la tecnología artificial, de la computación, que a poco tiempo de haber aparecido, ya al parecer está casi obsoleto. Tiene un tremendo potencial y sirve para muchas cosas. ChatGPT es un sistema de una compañía privada, eso hay que decirlo en primer lugar. No fue desarrollado en una universidad, o sea, no tiene un fin académico y puramente científico, sino que las empresas han visto una utilidad económica y esto tiene un impacto, puesto que la academia, la universidad, tiene sus tiempos de desarrollo de ideas e investigación. Pero cuando esta tecnología evoluciona y las empresas logran ver un potencial, el desarrollo tecnológico se inyectan recursos y se produce un desarrollo mucho más vertiginoso, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y entonces, los competidores, al ver que se están perdiendo oportunidades, tratan de rápidamente investigar cómo hacer esas mejoras. Y eso está ocurriendo hoy en día. Herramientas como ChatGPT tienen un costo monetario altísimo. No muchas compañías pueden generar un modelo como ese por la forma que está estructurado, porque necesita capturar muchísima información para poder determinar un menú, ¿cierto? Los ingredientes de una receta o una música o responder una pregunta sobre historia. Necesita tener muchísimo texto analizado y comprimido y modificado. Bueno, es ahí donde se están haciendo las modificaciones. Las nuevas tecnologías están haciendo eso a mucho menor costo. Entonces, esto todavía no es el fin de la historia, sino que es una hoja en la mitad del libro. Me pregunto cómo sigue la historia en los siguientes capítulos.
Resulta entretenido saber qué va a pasar. Bueno, espero estar en una nueva entrevista con usted para que nos cuente cómo va avanzando esto. Muchas gracias, profesor César Astudillo, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, por hablar con nosotros hoy día sobre inteligencia artificial. Muchas gracias, Marcela, que estés bien. Y a ustedes muchas gracias por vernos y escucharnos. Ya nos encontramos nuevamente en un capítulo de Ciencia Contigo. Hasta luego.